Bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV, y estamos haciendo un seguimiento a lo que sucede en Ecuador. Hace 7 días que sucedió aquello que ellos llaman la muerte cruzada, una muerte mutua, digamos, entre el administrador central del Estado, que es el Ejecutivo, el presidente, que disuelve el Parlamento y entendíamos que tenía que transcurrir una semana para que finalmente se convoque a elecciones anticipadas para tener autoridades en el Ecuador que administren el país en lo que queda del presente periodo presidencial, que era el gobernado por Guillermo Lasso, que fue el que tomó esa decisión una semana atrás. Y queríamos contactar con un periodista, un comunicador ecuatoriano, para que nos pinte qué es Ecuador hoy en día, qué está pasando. ¿Está ya la convocatoria a elecciones? ¿Quiénes están candidatando? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Cómo se gobierna Ecuador en este momento? ¿Qué atribuciones tiene Guillermo Lasso en este momento? ¿Cómo está gobernando sin una asamblea, por ejemplo? ¿Tiene alguien que va verificando los decretos que firma? ¿Qué es lo que sucede y cuáles son las reglas de juego en este momento en el Ecuador, que es un país que no puede parar, evidentemente? Más allá de que el presidente haya disuelto la asamblea, el país sigue funcionando, tiene que seguir funcionando, las instituciones tienen que seguir funcionando. Entonces, quisiéramos saber de qué manera está sucediendo todo eso en este momento. Quiero dar la bienvenida al programa a Cristian Arias, periodista de la red Oromar Televisión de Ecuador. Cristian, colega, antes que nada, muchísimas gracias por el tiempo. Los saludamos desde Asunción, Paraguay. ¿Qué tal? Mucho gusto, mucho gusto. Estoy desde Guayaquil, es un gusto para mí saludar con ustedes, compartir este programa y obviamente con la disponibilidad para abordar los temas que estabas mencionando. Ajá. Leíamos en sus redes que le dicen el inspector. ¿A qué se debe, Cristian? Bueno, ese es un personaje un poco histriónico, es otra faceta del periodismo, ¿no? No tan formal, no tan seria como en los espacios de noticias. Ya no está al aire el programa, se llamaba Buenos Muchachos, era un programa que hacía humor político. Creo que en la televisión argentina, uruguaya, hay algo parecido, hubo CQC, Ajá. Caiga quien caiga, me Ah, parece sí, sí, que, sí, no sí. sé si se transmitía en Paraguay también, pero un tratamiento de la información política, del acontecer del día a día, pero con algo de humor, ¿verdad? Con algo de sarcasmo. Y este personaje que vestía un gabán rojo, lo perseguía en aquel tiempo el presidente Rafael Correa. Entonces yo iba a todas las actividades del presidente, tenía incluso al principio un poquito de resistencia, pero después ya la seguridad presidencial me daba el acceso, llegaba hasta él, le preguntaba las cosas y por allí le hacía una que otra broma, ¿no? Como él le gusta hacer bastantes bromas y ser él el chacharero, ¿no? El que bromea. A Ajá. veces yo lo sorprendía con uno que otro dato y eso hizo un buen contenido que el público lo recuerda. Luego yo regresé a la faceta formal del periodismo, las noticias cotidianas, como me ves, ya no estoy con el disfraz, pero el público me dejó el apelativo, entonces cada vez que me llaman en la calle, don Cristian Arias, le agregan el inspector. Entonces, es el cariño de la gente, ya que podemos hacer. ¿Y cómo era trabajar así cerca de seguirlo, por decirlo de alguna manera, a Correa, una figura tan importante, tan preponderante? Uno puede estar o no de acuerdo con su sistema, con su ideología, con su tendencia política, pero vaya que fue y sigue siendo un personaje influyente en la política ecuatoriana y, ¿por qué no, latinoamericana? Hablamos siempre de Rafael Correa, pero tal vez usted tuvo la ocasión de conocerlo de una manera en que nosotros a distancia no podríamos. Claro, claro que sí. Bueno, tú puedes revisar en mi canal YouTube, en YouTube tú puedes poner el inspector Arias en el cumpleaños del presidente Correa. Y allí puedes tener un poco, bastante, diría yo, la idea de cómo era ese abordaje, ¿no? Ajá. Cómo abordarlo un mandatario, todo presidente, imagínate, tiene un eh, cerco de seguridad, más aún tratándose de una figura como él. Yo diría que estábamos acostumbrados los ecuatorianos a que eh, el personal de seguridad, unas 30 personas, 40 personas, acompañaban a los presidentes. Yo tengo algunos años en el periodismo y he seguido a algunos presidentes.
pero al presidente Correa lo seguían por lo menos unas 200 personas. Entonces era un dispositivo de seguridad muy fuerte, muy grande, y casi nadie podía acercarse a él, pero pues tuve la fortuna de poder hacerlo. En algún momento me acerqué con una torta en ese video del cumpleaños, Ajá. y eso alarma al personal de seguridad, porque pueden pensar que lleva otra intención, Sí. pero yo siempre estuve con el deseo de saludarlo. Él recibió la torta, y perdón si se mueve un poquito el teléfono, que No, estamos está bien. pasando un terreno un poco complicado. Está Y cuando perfecto. recibió la torta me dijo, ay, esta torta debe ser de espumafún, o sea, falsa. Y le dije, no, la torta es muy buena porque es del almacén tal, de su amigo, y le di el nombre de la persona, porque eso era un dato que yo lo sabía tras bastidores. Y eso lo sorprendió mucho y me dijo, ah, entonces la torta tiene que ser buena. Cositas así, anécdotas y recuerdos que te puedo decir, más allá de lo fuerte que puede parecer el personaje político, pues es un hombre que tiene sus momentos también buenos y malos, alegres y divertidos también, ¿no? Ujú. Ya que estamos hablando de él, y voy a comenzar por aquí entonces, Rafael Correa sigue siendo hoy, en este momento, una figura influyente, no digo en la decisión del electorado ecuatoriano, pero en el ambiente político en general. ¿Cómo lo ve usted? Definitivamente sí, definitivamente sí. Y sabes que el pobre nivel, el bajo nivel de la oposición, lejos de hacerlo olvidar, yo Ujú. creo que han sido los mejores promotores de la imagen de Rafael Correa o de la campaña del correísmo. Ajá. Digo esto porque los políticos adversarios todos los días se dedicaban a recordarlo, a nombrarlo. eh, Tal es así que si tú revisaras las páginas y las redes sociales acá en Ecuador, los llamados memes, que son no es otra cosa que un tipo de comunicación que a través del humor, de la sátira o de la burla, de la mofa, te dejan un mensaje. Los memes con la frase, la culpa es de Correa. Entonces mañana fulano de tal se cayó, la culpa es de Correa. Perdió Emelec, Barcelona, que son los equipos de fútbol más populares acá. Ah, la culpa es de Correa. Entonces, de toda cosa se culpaba a Correa. Y el pueblo, ante esa reacción, se dio cuenta de que, bueno, pues usted puede decir eso el primer día de mandato, el primer mes, unas cuantas semanas más, pero llega un momento en el que ya el nuevo presidente no puede pues seguir culpando al presidente anterior de las cosas que han ocurrido, de las cosas que están mal. Entonces, eso se volvió una tendencia y te repito, hicieron de alguna forma que se fortalezca la imagen del correísmo. Ujú. El gobierno actual del presidente Guillermo Lazo no ha tenido una buena gestión, es la verdad. Sí. No ha podido dar soluciones a los problemas más críticos del país. Y mucho tiempo pasó diciendo eso, la culpa es de Correa. Entonces ya la gente creo que se cansó de eso y ahora pues estamos a un punto en el que probablemente, según las mediciones, las tendencias y las encuestas, que yo no soy muy partidario de prestarles mucha atención, pero todo parece indicar que el próximo presidente, el que gane la próxima elección, va a ser el candidato de Correa, como le dice la gente, ¿no? O sea, aquel que represente a Ujú. la tendencia del partido del presidente Correa. Interesante todo lo que nos está diciendo Cristian, muy interesante, lo estamos escuchando atentamente. Estamos a una semana de la muerte mutua o la muerte cruzada, y justamente se cumple el plazo constitucional para convocar a elecciones. ¿El Consejo Electoral Ecuatoriano lo está haciendo formalmente en tiempo y forma? ¿Se está convocando a elecciones en Ecuador? Sí, de hecho, está hecha la convocatoria, las elecciones deben ser el próximo 20 de agosto. Eh, Esto va a coincidir con una consulta popular que era impulsada por el grupo Yasunidos, que es un grupo de activistas ecológicos
que pretenden poner a consideración del pueblo ecuatoriano la decisión de que se siga explotando o no el petróleo en el área, en el oriente ecuatoriano, donde Ajá. existe pues una reserva ecológica vasta y que muchos pues piensan que debe ser preservada, no debe ser tocada por la industria petrolera. Sin embargo, pues tú conoces, el petróleo es el principal recurso que sostiene la economía ecuatoriana y renunciar a ello conlleva mucho que ver con el futuro, con la economía de las próximas generaciones. Ujú. Entonces eso es algo que está todavía en constante debate y se va a consultar al pueblo sobre eso. Entonces eran dos procesos y se ha decidido la autoridad electoral que ambas, tanto la elección presidencial, la elección de asambleístas y esta consulta, todo en un solo proceso, porque si se hubiese hecho, la consulta estaba programada para julio y después otra vez, otra convocatoria en agosto para elegir presidente, pues significaba un gasto de 51 millones de dólares adicionales. Te decía que el 20 de agosto van a ser ambos procesos, se ha hecho la convocatoria y ya pues empiezan a aparecer los primeros nombres, las Ujú. personas que aspiran a liderar de alguna forma las tendencias, no precisamente de partidos políticos tradicionales, están apareciendo los llamados outsiders, ¿no? Que Ajá. son aquellas figuras que los entendidos dicen que apareciendo de la nada, no siendo un candidato tradicional de un partido, pueden causar tal nivel de sorpresa o de acogida que podrían incluso ganar una elección. Ujú. Pero de esos nombres creo que podemos empezar a hablar si gustas. Claro, claro. Yo tengo aquí algunos nombres, algunos ya conocidos. Usted hablaba de la aparición de Outsiders, pero también lo tengo a Villavicencio, a uno de nombre Otto Sonnenholzner, Yacu Pérez, que lo conocemos, en fin. ¿Habría entonces una mezcla de gente ya candidatada alguna vez y otros que aparecen en la escena política, Cristian? Sí, efectivamente. Yacu Pérez es un personaje, un líder del movimiento indígena. Sí. Fue muy opositor al presidente Correa, tuvo con él eh, muchas encontrones, conflictos. Es, podemos decir, un acérrimo opositor del presidente Correa. Ujú. El nombre de él era Carlos Pérez Huartambel, Sí. pero hizo un cambio de nombre en el registro civil y se puso Yacu, porque en la lengua nativa Yacu es agua y él se define como un defensor de la naturaleza, un defensor del recurso hídrico y eso pues es su bandera de lucha. Ujú. A tal punto, como te digo, que se cambió de Carlos Pérez a Yacu Pérez. Entonces él legalmente y en documentos se llama Yacu Pérez y participa con ese nombre. Eh, Él quedó tercero la última elección. Sí. Pero mire usted, hay algo que todavía está como leyenda urbana en boca de la gente, y es que en la primera vuelta, en la elección pasada, la ganó Andrés Arauz, que era el candidato del correísmo. Sí. En segundo lugar, estaba primero Yacu Pérez, después estaba Guillermo Lazo, pasaba media hora, una hora, se hacían los conteos y estaba uno arriba, otro abajo, y finalmente fue Guillermo Lazo quien pasó en segundo lugar a esa segunda vuelta y luego en la segunda vuelta le ganó a Andrés Arauz con una participación destacada en el debate, que dicen que en el debate fue que le ganó la elección con la Ajá. frase típica de Andrés, no mientas otra vez y con eso lo quemó, ¿no? Y claro, un hombre mayor con experiencia le ganó eh, el, el, debate escénico, digámoslo así, con Andrés Arauz. Ajá. El tercero fue Yacu Pérez y él ahora está figurando como aspirante. Otto Sonnenholzner, el nombre que me decías, él fue un vicepresidente nombrado no por elección popular, sino pues cuando el presidente Lenín Moreno Ajá. poco antes del 2020, de la pandemia del COVID, eh,
suspendió las funciones que tenía el vicepresidente Jorge Glass, que luego fue encarcelado por un proceso de corrupción. Él tuvo que nombrar una terna y de esa terna se eligió el nombre de Otto Sonnenholzler. Otto Sonnenholzler es un empresario, radiodifusor, empresario industrial, también es dueño de una emisora de radio Ujú. y era una persona que hacía opinión y luego llegó a ocupar este puesto y vino la pandemia. Ujú. Entonces, él tuvo una participación en la pandemia muy activa, porque obviamente el presidente Lenín Moreno, por su condición de movilidad limitada, no era un presidente muy activo de desplazarse a los lugares. El vicepresidente, en este caso Otto era quien tenía más presencia, pero también estuvo cuestionadas ciertas decisiones, ciertas labores. Pero en todo Entiendo. caso, pues es uno de los nombres que estaría sonando fuertemente contrarios al correísmo, Ujú. ¿verdad? Estaría como uno de los opositores o una de las... De hecho, el presidente Correa en uno de sus últimos tweets dijo que advirtió que esta candidatura representaba a la derecha, que la derecha pues es la fuerza opuesta a sus pensamientos, Ajá. y el voto dijo pues que no debía preocuparse por su candidatura, un poco como sacándole provecho y diciendo o dando a entender de que Correa estaba preocupado por su candidatura. Usted sabe que cuando Ujú. un candidato nombra a otro, le da cierta importancia, lo eleva a un nivel de contendor, y eso pues Otto lo sabe y Ajá. supo aprovechar. Fernando Villavicencio es un asambleísta, ahora se tiene que decir ex asambleísta, perdón, no me acostumbro todavía porque recién ocurrió esto de la disolución de la asamblea. Ajá. Él estuvo siempre atrás de los casos de corrupción, estuvo siempre denunciando en el gobierno de Rafael Correa los casos de corrupción con algunos resultados, algunas pruebas. Ha hecho el llamado periodismo investigativo a través de, no de medios tradicionales, llámese un canal de televisión, una radio, pero sí medios digitales, portales webs, donde él ha difundido información que ha investigado y que han sido casos que sí, efectivamente se ha comprobado en muchos de ellos que han existido actos de corrupción de diferentes funcionarios. Ajá. Así empezó una carrera política y llegó a ser asambleísta, legislador. El rol de él en la asamblea ha estado en la comisión de fiscalización, o sea, él ha hecho un rol fiscalizador. Y eso de alguna forma le ha formado un perfil de ser pues una persona que busca sancionar a los corruptos, eh, acabar con la corrupción, que es uno de los grandes males de Ecuador y de América Latina, Sí. y obviamente que eso es eh, bien visto, digámoslo así. Ujú. En los Cristian, últimos días, sí, dígame. quería preguntarle, me está quedando un minuto y medio de programa y la pregunta que le quiero hacer, ¿está claro que las autoridades que sean electas en agosto sean electas para completar este periodo presidencial hasta el 2025? ¿Eso está claro? ¿Van a asumir funciones por 2 años y después de vuelta a Ecuador tendrá que ir a elecciones o eso después se puede cambiar? En un minuto, por favor. Eso está claro, eso no se puede cambiar. Lo Sí. que no está claro, mi querido amigo, es si la gente tiene conciencia de aquello. Ajá. Muchas veces hay disposiciones que están en la ley, que están escritas y que el común del ciudadano no las conoce, no está Entiendo. muy consciente de aquello. Pero en todo caso, yo para terminar lo que te puedo decir, el último nombre que te iba a dar era Jan Topic, Sí. que es un empresario que ha hecho seguridad privada, seguridad de telecomunicaciones, informática, y que se vende como un ex soldado, incluso que ha estado combatiendo en el lejano oriente por los Estados Unidos, Ujú. y ha presentado oficialmente su candidatura, al menos en cuestión de mediática, no a través de los medios de comunicación. Y como ahora todo el mundo quiere ser Bukele, Nayib Bukele, y ese es el perfil que se vende como la gran solución
Ojo, no es que critique las acciones del presidente Bukele en su país. La historia juzgará si fue lo correcto o no, le dio solución a los problemas de su pueblo. Pero acá en Ecuador es una novelería o una moda ser como Bukele. Ajá. Entonces, si usted quiere ganar la elección, tiene que decir, voy a hacer lo que hace Bukele. Entonces la gente se entusiasma, porque la violencia, la delincuencia, el terrorismo ha llegado a tal nivel en Ecuador que se piensa que ese podría ser un buen camino. Cristian, un placer escucharlo. Nos clarificó mucho y yo quisiera contar con usted para llamarlo de tanto en tanto a medida que se acerque agosto, a medida que este proceso tan particular en Ecuador se vaya desarrollando, para seguir teniendo más detalles acerca del escenario ecuatoriano en estos días, ¿no? Y en este futuro próximo. Yo le agradezco por su tiempo. Ha sido un placer escucharlo, Cristian. Muchas gracias, gracias a ustedes. Yo estoy muy agradecido, encantado de colaborar con ustedes. Llámame las veces que quieras. Saludos a la audiencia de La Esencia y a los compañeros de Mega TV. Cuentan conmigo para cualquier información que compartir desde acá, desde Ecuador y la mitad del mundo. Muy amable. Cristian Arias, periodista de Ecuador, hablando con nosotros desde las calles de Guayaquil. Como ustedes podían ver, estaba conduciendo a alguien y él a su lado y charlando con nosotros desde allá. Gracias a él por su tiempo. Ya volvemos. Muy interesante la charla con Cristian Arias, periodista de Ecuador, contándonos las novedades en ese país a una semana de la disolución de la Asamblea por parte de Guillermo Lasso. La convocatoria ya está para elecciones anticipadas el próximo mes de agosto. Se elegirán nuevos asambleístas y nuevo presidente de la República, y una consulta popular también que ya estaba prevista y que se va a aprovechar ese día para hacerse también. Rescatamos varias cosas de lo que nos decía. Primero, que ya aparecen las primeras candidaturas, algunas figuras ya conocidas, algunas figuras que ya se han candidatado alguna vez, como el caso de Yacu Pérez, y otros outsiders que están apareciendo en la escena política. Así como están las cosas, Guillermo Lasso no se va a presentar. Él está gobernando hasta este momento vía decreto, y las autoridades que sean electas van a gobernar por 2 años. Eso está claro, decía Cristian, nuestro colega ecuatoriano, pero muchas veces el ciudadano no sabe. Cuando va a elegir, muchas veces no sabe que está eligiendo una autoridad que va a completar el presente periodo constitucional ecuatoriano y que de acá a 2 años tendrá que participar de vuelta de elecciones generales. Otra cosa, la perspectiva, la idea que tiene Cristian, la percepción que tiene, es que podría darse un regreso de la tendencia correísta en Ecuador. Vamos a ver si realmente es así. Quizás Ecuador vuelva a la tendencia regional de la izquierda como gobierno. Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Perú también, aunque Castillo ya no está. Pero la excepción paraguaya quizás siga siendo la única en la región con respecto a la tendencia de gobierno en las naciones sudamericanas. Ecuador podría girar de vuelta hacia la izquierda dentro de 2 meses. Ya lo veremos. Hasta la próxima en La Esencia.